Comienza Ser Emprendedores, el espacio sobre negocios con José Aracil. ¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo estás? Mira, la semana pasada hablamos de cómo presentar tu negocio o tu idea de una forma óptima, ¿no? Y os comenté pues una estructura que se llama el elevator pitch o la presentación relámpago en español, ¿no? Y el objetivo de la semana pasada era poder conseguir pues, clientes o financiación o en definitiva, ¿no? Que la gente entienda nuestro negocio y muestre interés. Y después del programa anterior me quedé yo pensando, dije, ¿y si ya tengo una empresa o ya me conocen, pero lo que quiero es vender más y crecer? Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues ese es el programa de hoy. Hoy lo que vamos a hacer es hablar de lo que se conoce como los motores de crecimiento en una empresa. Pero antes de contaros todo esto y antes de ver el invitado que tenemos esta semana, la empresa que está participando en el programa, pues vamos a pasar con las noticias de emprendimiento. Venga, vamos con una noticia que me alegra y me entristece al mismo tiempo, y son los premios Emprendemos. Ya tenemos los proyectos de Sevilla que han conseguido el codiciado pase a la final. Lo triste, pues que no hay ninguna empresa de Morón. Para la siguiente edición lo que voy a hacer es os voy a avisar con tiempo porque estoy convencido de que hay un montón de empresas súper potentes en nuestro pueblo que no se han enterado y por eso pues no han llegado a la final. Así que al año que viene a ello vamos. En cualquier caso, el próximo 28 de junio la ciudad elegida para la gran gala final es Granada. Ahí se van a reunir los proyectos más innovadores y prometedores de nuestra querida Andalucía. Los premios Emprendemos nos dan la oportunidad de descubrir los proyectos más innovadores de Andalucía y además aplaudir a quienes se atreven a convertir sus ideas en realidad, como vosotros que me estáis escuchando hoy. Así que nada, os dejo el enlace en las notas del podcast y os recuerdo que nos podéis descargar tanto en Spotify, como en Apple Podcast, como en Google Podcast, como en Amazon Podcast, vamos, en todos lados y en la app de la SER. Vamos con la sección de entrevistas. Y hoy tenemos a Mudanzas y Transportes Álvarez. Os dejo algunas de las reflexiones que nos ha hecho para que luego las podamos analizar y veamos cómo hacer crecer su negocio. Bueno, lo más importante para nuestra carta de presentación hoy en día es el boca a boca. Pero en los últimos 15 años las redes sociales nos han ayudado mucho. El que los clientes vean nuestras valoraciones y reseñas en las redes sociales es muy importante. Germán, sin saberlo, nos ha dado la primera clave de cómo captar nuevos clientes. Veréis, en el mundo de las startups y el emprendimiento, lo que hacemos es separar estos motores de crecimiento en dos grandes grupos, que es la captación de nuevos clientes y el crecimiento por medio de los clientes actuales. En este caso, para captar nuevos clientes, Germán está utilizando la técnica del boca a boca. Si yo tuviera que añadir algo a esto que me comenta Germán, es que le diría que debe medir cuántos clientes han venido referenciados, ya sea a través de esas reviews que tiene en internet, ya sea a través de amigos o clientes existentes. Porque esto es clave para poder establecer una estrategia de crecimiento estable a futuro. Si tuviera que sugerir algún punto de mejora a Germán, lo que le diría es que piense en estrategias para fomentar aún más ese boca a boca. Por ejemplo, muchas empresas lo que hacen es ofrecerte un descuento en tu siguiente pedido si recomiendas a un amigo que también utiliza tus servicios. Vamos a ver qué más nos cuenta Germán. Dentro de estrategia, digamos, que tienes en la parte digital, ¿no? Que serían las redes sociales, ¿también haces contenido de pago? Sí, de vez en cuando pues contactamos con empresas para que nos publiciten y hagan publicidad porque tienes que estar en la onda, tienes que... si la empresa es buena y yo siempre digo una cosa, si la empresa es buena tienes que estar ahí al día a día y hoy en día en las redes sociales, los medios de comunicación es lo más importante que hay, ¿no? Esta es otra técnica de captación de nuevos clientes, que puede ser utilizando medios más tradicionales como la televisión o la radio, pero también podemos utilizar medios más modernos, como podría ser un podcast, podría ser un streaming. Aquí debéis tener en cuenta cuál es vuestro mercado objetivo y qué queréis conseguir con esta publicidad. Por ejemplo, no tendría mucho sentido poner un anuncio
de una esteticien, por ejemplo, en un programa nacional. En este caso, Germán, una cosa que hizo muy bien, que a mí me alegró mucho, fue verle patrocinando uno de los streamings de la Semana Santa en Morón de la Frontera. ¿Por qué es interesante? Porque ese streaming, la mayor parte de la gente que lo veía era gente que no estaba en Semana Santa en Morón. Es decir, gente que pudiera tener interés en volver a Morón en algún momento y como tal necesitaría mudanzas, que es lo que él vende. La última técnica de captación de nuevos clientes que Germán no ha comentado es lo que se conoce como la viralidad. En este caso lo que queremos conseguir es que cada cliente nos recomiende el mayor número de veces a otros clientes. Una idea que se me ocurre es que, por ejemplo, Germán podría llegar a un acuerdo con alguna tienda de muebles o electrodomésticos, de tal forma que sus servicios sean siempre utilizados cada vez que hay una entrega. De esta forma, Germán llegaría a muchos clientes nuevos que darían muy buenas críticas de su servicio y eso haría que eso poco a poco fuera creciendo viralmente. ¿Y tienes clientes que repitan contigo? Sí, muchos clientes. Gracias a Dios y gracias a ellos, muchos. Y ya de segundas generaciones. Ayer, por ejemplo, repetimos con un cliente que ya había estado con mi padre hace 20 años, 25 años. La repetición es la primera técnica de crecimiento en clientes actuales. Lo que tenemos que intentar es incentivar a que un cliente que ya nos ha comprado y que además está contento, no solamente nos recomiende, sino que además vuelva a utilizar nuestro producto o servicio otra vez. En el caso de Germán, incentivar es un reto, porque ¿cuántas veces nos mudamos a lo largo de nuestra vida? Esperemos que no muchas, porque es un infierno. Pero lo que podríamos hacer es incentivar a los clientes a que nos utilicen, por ejemplo, para hacer pequeños portes. Llevar cosas de nuestra casa a la casa de nuestros padres o a la casa de campo o cosas así. Lo que tenéis que hacer es interiorizar esto y aplicarlo en cada una de vuestras empresas. Continuamos pensando en cómo crecer en nuestros clientes actuales. Entonces, hemos dicho que podemos repetir el mismo servicio que habíamos hecho. Pero también lo que podemos hacer es lo que se conoce como el upselling o cross-selling, que son unos palabras en inglés que lo que quieren decir es que te vendo más de lo mismo o te vendo otro servicio que no has probado de mi catálogo. Y la última técnica para hacer crecer nuestra empresa en clientes actuales sería lo que se conoce como la recurrencia. Actualmente yo creo que casi todos lo estamos viviendo con los modelos de suscripción, por ejemplo un Netflix. Ellos lo que tienen es la recurrencia, saben que todos los meses tú vas a volver a pagar y vas a seguir consumiendo su servicio. Entonces tenemos que pensar de qué forma nosotros podemos hacernos recurrentes en un cliente. Pues en el caso de Germán, ¿qué podría ser? A lo mejor podría ofrecer servicios de recurrencia a diferentes tiendas, ¿no? De tal forma que todos los meses le paguen una cuota a cambio de un número de portes fijos. Y ya para cerrar, os hago un resumen de los motores de crecimiento en la empresa. Si queremos captar nuevos clientes, lo podemos hacer con el boca a boca, lo podemos hacer con la publicidad, ya sea más tradicional o más moderna, o por medio de la viralidad. Y para crecer en los clientes actuales lo vamos a hacer por medio de la repetición, por medio de vender más de lo mismo o más de otros productos que tengamos o por medio de la recurrencia. Vamos ahora con una pregunta de un oyente en WhatsApp. Hola, soy Carmen, de aquí de Morón. Mira, quiero emprender, pero me preguntaba si había algún tipo de subvención que pudiera solicitar ahora mismo. Mil gracias. Pues estás de suerte, porque ahora mismo existen subvenciones muy interesantes a las cuales yo creo que podrías acceder, dependiendo del sector en el que vayas a trabajar, ¿vale? Te cuento un poco en detalle. Mira, hay un programa especial destinado a jóvenes andaluces o residentes en Andalucía que deseen emprender. Entonces, si cumples con los requisitos, podrías beneficiarte de estas subvenciones. Y a modo resumen, te digo, es importante que tengas entre 18 y 35 años o hasta 40 años si se trata de un proyecto agrícola o ganadero. Y que cuentes con al menos el título de educación secundaria obligatoria o un certificado de profesionalidad. Como en todas estas subvenciones hay letra pequeña, así que te voy a dejar el link a la subvención en las notas del podcast, pero a grandes rasgos te digo, lo que te van a ayudar es a la constitución de la empresa o a constituirte como autónomo, que son dos cosas que, oye, es un dinerillo y además hay mucho trámite que hacer. Pues nada más, Rosario. Antes de irme, quiero recordar a nuestros oyentes que nos pueden dejar sus dudas en el WhatsApp del programa, que está en las notas del podcast. Y que si alguna empresa quiere participar en este programa,
pues también lo puede hacer, que contacte con nosotros. Así que sin más, nos vemos la semana que viene en otro programa de Ser Emprendedores.